Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo. Espero que estén todos muy bien y llenos de energía para acompañarnos en este vídeo que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado revoloteando en las redes sociales, un momento que capturó la atención de miles y miles de fans y que, sinceramente, a mí también me ha dejado fascinado. Vamos a hablar de Kerem y algo que confesó sobre Hande, algo que tiene que ver con sus ojos. Sí, han leído bien. El título ya les dio una pista, pero hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a analizar, a contextualizar y a entender por qué esta simple confesión ha generado tanto revuelo. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a empezar. El mundo del espectáculo y en particular el de las series de televisión y las celebridades que las protagonizan, está lleno de momentos inesperados, de confesiones que nos hacen ver a nuestros artistas favoritos desde una perspectiva completamente nueva. Y precisamente eso es lo que ocurrió con Kerem y Hande. Todos conocemos la química que transmiten en pantalla, esa conexión que hace que sus personajes cobren vida de una manera tan real, tan palpable, que es imposible no sentir mariposas en el estómago. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión trasciende la pantalla? ¿Qué pasa cuando uno de ellos confiesa una admiración tan profunda por un rasgo tan íntimo del otro? Esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Kerem, uno de los actores más queridos y talentosos, hizo una confesión que ha sido interpretada de mil maneras, pero que en su esencia, revela una apreciación genuina y conmovedora. La admiración por la belleza, por los gestos, por la personalidad, es algo natural entre las personas. Pero cuando se trata de figuras públicas, cada palabra, cada mirada, cada declaración, se amplifica, se examina y se convierte en tema de conversación para millones. Y aquí es donde entran los ojos de Hande. Ya sabemos que Hande Erçel es considerada una de las mujeres más bellas de Turquía, y eso es decir mucho, dada la rica tradición de belleza en ese país. Su rostro, su sonrisa, su presencia escénica, todo en ella cautiva. Pero Kerem, en un momento de sinceridad, se centró en un detalle que a menudo pasa desapercibido en medio de tanto glamour, sus ojos. Y no se trata de una admiración superficial, sino de una que parece ir más allá de lo estético, tocando quizás la profundidad, la emoción, la luz que emanan. Vamos a poner esto en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla fue tan explosiva que los fanáticos inmediatamente empezaron a shippearlos, a desear que su romance traspasara la ficción. Y como bien saben muchos de ustedes, en gran medida, así fue. Su relación pública se convirtió en una de las más seguidas y comentadas. Por eso cuando Kerem habla de Hande, cada palabra tiene un peso adicional, cargado de la historia que han vivido juntos, tanto profesional como personalmente. La confesión de Kerem sobre los ojos de Hande no fue un anuncio grandioso ni un titular sensacionalista orquestado. Más bien surgió de manera orgánica, en una entrevista o quizás en una conversación informal que de alguna manera, llegó a oídos de los fanáticos y se viralizó. Y es precisamente en esa espontaneidad donde reside su encanto y su sorpresa. Piensen en ello, en un mundo donde la imagen lo es todo, donde las apariencias suelen ser lo primero que se evalúa, que Kerem se detenga a admirar la mirada de Hande y no solo su belleza general, sugiere una apreciación más profunda. Los ojos son, después de todo, el espejo del alma. Son la ventana a los sentimientos, a las emociones, a la verdadera esencia de una persona. ¿Qué es lo que hace que los ojos de Hande sean tan especiales según Kerem? Podríamos especular infinitamente, pero basándonos en lo que se ha dicho y en lo que podemos inferir, podemos apuntar a varios aspectos. Primero, la intensidad. Los ojos de Hande tienen una cualidad hipnotizante, una profundidad que parece atraparte. Son capaces de expresar una gama increíble de emociones sin necesidad de palabras. En la pantalla, esto es fundamental para la actuación. Un actor necesita poder comunicar a través de su mirada, y Hande sin duda tiene ese don. Kerem, como colega y como alguien que ha compartido intimidad con ella, probablemente ha sido testigo de esa capacidad de comunicación a un nivel muy personal. Segundo, la luz. A veces la belleza de los ojos reside en el brillo, en esa chispa que refleja la alegría, la inteligencia o la vivacidad.
Los ojos de Ande a menudo parecen brillar con una luz propia, y Kerem al mención. Arlo resalta esa cualidad luminosa que debe ser particularmente cautivadora. Es esa energía que irradia, esa vitalidad que se transmite a través de su mirada. Tercero, la autenticidad. En un entorno donde la perfección puede ser artificial, la autenticidad es un bien preciado. Los ojos de Ande para Kerem deben transmitir una verdad, una honestidad que va más allá de cualquier maquillaje o filtro. Es esa vulnerabilidad o esa fuerza que se percibe en su mirada lo que probablemente lo ha impactado. Y es esa autenticidad la que resuena con el público también. La sorpresa que genera esta confesión radica en varios factores. Por un lado, porque proviene de Kerem. Si bien él es conocido por su carisma y su expresividad, centrarse en un detalle tan específico como los ojos de Ande, de una manera tan enfática, va un paso más allá de los halagos genéricos. Demuestra una observación detallada, una conexión que va más allá de lo superficial. Por otro lado, la sorpresa también viene de la propia Ande. Si bien todos sabemos que es hermosa, escuchar a alguien, y especialmente a alguien tan cercano como Kerem, describir la admiración por sus ojos de una forma tan particular, nos hace verla de nuevo, pero con otros ojos, valga la redundancia. Nos invita a fijarnos en ese detalle, a buscar esa luz, esa intensidad, esa autenticidad que Kerem ha percibido. ¿Qué tipo de impacto tiene esta confesión? Para los fanáticos, es una confirmación de la conexión especial que existe entre Kerem y Ande. Refuerza la idea de que su relación es genuina y que se aprecian mutuamente en todos los niveles. Para los aspirantes a actores o para aquellos interesados en la comunicación no verbal, es un recordatorio del poder de la mirada en la expresión humana. Los ojos son una herramienta poderosa, y saber que una figura pública como Kerem lo reconoce y lo admira en su colega y pareja, es inspirador. También hay un aspecto de la construcción de la imagen pública. En un mundo mediático, cada declaración cuenta. La forma en que Kerem eligió describir su admiración por Ande dice mucho sobre su propia sensibilidad y sobre cómo valora las cualidades más allá de lo obvio. No se trata solo de decir es hermosa, sino de identificar un rasgo específico y explicar la admiración que le genera. Esto humaniza a ambos, los hace más cercanos y más reales para su audiencia. Podríamos pensar en cómo esta confesión se relaciona con su trabajo en Senkalkam. Esa química que veíamos en la pantalla, esa chispa que se encendía en cada escena, estaba alimentada, en parte, por esa admiración mutua que ahora sabemos que existía. Es muy probable. Cuando dos actores se respetan y se admiran, cuando perciben la luz y la profundidad en el otro, la magia en la actuación se potencia. Los ojos, en particular, son cruciales para transmitir emociones en la actuación. Unos ojos que saben mirar, que saben responder, que transmiten la historia interna del personaje, son invaluables. La forma en que esta información se ha difundido también es interesante. En la era de las redes sociales, una frase puede viajar por todo el mundo en cuestión de segundos. Los fanáticos, siempre atentos a cada detalle, capturan estas declaraciones y las convierten en material para memes, para discusiones en foros, para vídeos como este. Y es esta comunidad de fans la que, en gran medida, da forma a la conversación y amplifica el impacto de estas historias. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, nos enseña que la verdadera apreciación va más allá de la superficie. Kerem no solo admiró la belleza general de Ande, sino que se detuvo a notar y a valorar un rasgo específico que, para él, tiene un significado especial. Esto nos invita a ser observadores más atentos en nuestras propias relaciones, a valorar los detalles que hacen única a cada persona. En segundo lugar, nos muestra el poder de las palabras y de la sinceridad. Una confesión honesta y bien expresada puede tener un impacto mucho mayor que 1000 cumplidos genéricos. La forma en que Kerem describió su admiración por los ojos de Ande resuena porque es específica, es sentida y es, sobre todo, sincera. Y finalmente nos recuerda la importancia de la mirada como forma de comunicación. En un mundo cada vez más digital y a veces superficial, los ojos siguen siendo una de las formas más directas y auténticas de conectar con otra persona. La capacidad de expresar emociones, de transmitir pensamientos, de revelar la propia alma a través de la mirada es algo que, sin duda, Kerem ha sabido apreciar en Ande. Es fascinante cómo un detalle tan aparentemente pequeño puede generar tanto interés y tantas interpretaciones. Pero eso es parte de la magia del mundo del espectáculo y de las conexiones humanas, incluso a distancia.
La admiración de Kerem por los ojos de Ande es un pequeño recordatorio de que, detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas reales con sentimientos, con percepciones y con la capacidad de admirar la belleza y la profundidad en los demás. Entonces, para resumir, hemos explorado la sorprendente confesión de Kerem Bürsin sobre su admiración por los ojos de Hande Erçel. Hemos contextualizado esta declaración dentro de su relación y su trabajo juntos, analizando qué podría hacer que sus ojos fueran tan especiales para él, su intensidad, su luz y su autenticidad. Hemos discutido el impacto de esta confesión en los fanáticos y en la percepción pública de ambos, y hemos extraído lecciones sobre la importancia de la apreciación detallada, la sinceridad y el poder de la comunicación no verbal. Fue un momento que sin duda capturó la atención de muchos y nos dio una visión más profunda de la conexión entre estos dos talentosos artistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta interesante confesión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Han notado algo especial en la mirada de Hande? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, los leo siempre con mucho interés. Su feedback es súper importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les guste. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció intrigante e informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem y Hande, para que todos podamos seguir esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.